Hace 3 minutos, una señal de Dios. La mayor tragedia acaba de ocurrir en los Estados Unidos, dejando al mundo conmocionado y asustado. Cerca de Sefner, Florida, cerca de Tampa, la tierra se abrió anoche, como suele ocurrir. Hay muy poca información disponible sobre este evento. Los titulares de esta noche se centran en una serie de sucesos inusuales que se desarrollan simultáneamente en los Estados Unidos. En California y Florida, se están produciendo sumideros y deslizamientos de tierra sin previo aviso, transformando el terreno, antes estable, en algo incierto. A lo largo de la costa oeste, criaturas de aguas profundas están apareciendo en la orilla en lugares desconocidos, lejos de sus profundidades naturales. Luego, en California, una hilera entera de árboles antiguos murió casi al mismo tiempo. En solo 48 horas, siglos de vida llegaron a su fin. Y en las profundidades del suelo de Texas, una losa de piedra tallada, enterrada durante mucho tiempo y vinculada por algunos a la idea de los últimos tiempos, ha sido desenterrada después de generaciones bajo tierra. Estos eventos no están aislados, están ocurriendo juntos. Ahora, la pregunta ya no es solo qué está sucediendo, sino por qué está sucediendo en este momento. Una masiva tormenta de arena barrió el medio oeste de los Estados Unidos, transformando la luz del día ordinaria en algo ajeno e inquietante. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció como si la tarde hubiera llegado horas antes, no debido a nubes de lluvia o nieve, sino porque el propio aire se saturó de arena y tierra pulverizada. La visibilidad se desplomó. Los caminos se disolvieron en el vacío y el horizonte desapareció. Las tierras de cultivo abiertas, que antes se extendían libremente en todas direcciones, fueron devoradas por un muro asfixiante de partículas aéreas. No se trató de un evento de polvo rutinario, su escala lo diferenció. Frentes imponentes de aire cargado de arena avanzaron por varios estados, rodando como olas silenciosas. Pueblos enteros fueron engullidos sin previo aviso y carreteras desaparecieron bajo una oscuridad marrón arremolinada. Los campos que alimentaban a millones se convirtieron en la fuente de la propia tormenta. El aire se volvió tan denso que respirar se volvió difícil, incluso en interiores. Los sistemas de filtración se esforzaron y fallaron, y los motores se detuvieron. La maquinaria pesada, construida para resistir entornos hostiles, se obstruyó, se sobrecalentó y se apagó. Los hogares no ofrecieron refugio, ya que la arena fina se infiltró en estructuras selladas a través de ventilaciones, juntas y grietas microscópicas, cubriendo pisos, muebles y aparatos electrónicos. Lo que debería haber sido una barrera protectora entre las personas y el medio ambiente demostró ser frágil, revelando cuán delgada es realmente esa frontera. Una de las escenas más perturbadoras se desarrolló sobre el suelo. Pájaros, criaturas diseñadas para la resistencia, la navegación y el vuelo sostenido, fueron vistos cayendo del cielo. Sus sistemas respiratorios, mucho más sensibles que los de los humanos, no podían procesar el aire abrasivo y cargado de partículas. Más tarde, se encontraron campos esparcidos de cuerpos sin vida, evidencia silenciosa de que la propia atmósfera se había vuelto hostil. Cuando incluso el aire se vuelve contra la vida, la supervivencia se vuelve incierta. El evento provocó comparaciones inmediatas con el Dust Bowl de 1932, uno de los capítulos ambientales más oscuros de la historia estadounidense. Entonces, como ahora, la Tierra había sido llevada más allá de sus límites. El sobrecultivo, el agotamiento del suelo y el uso indebido a largo plazo despojaron a la Tierra de sus defensas naturales. Cuando llegó la sequía y luego los vientos, no quedó nada para anclar la Tierra en su lugar. El resultado no fue meramente un desastre ambiental, sino uno social, granjas colapsadas, familias desplazadas, economías rotas. Casi un siglo después, a pesar de la tecnología avanzada, el monitoreo satelital y la ciencia ambiental, el Medio Oeste se encontró reviviendo esa misma pesadilla. Esto plantea una pregunta incómoda: si la historia ya entregó su advertencia, ¿por qué se repite? Las escrituras enmarcaron tales momentos no como accidentes sino como signos de desequilibrio. La tierra se seca y se marchita, la tierra se contamina bajo sus habitantes. Isaías 24, 4-5. El paralelismo es difícil de ignorar. La tormenta sugiere que la lección subyacente nunca se abordó por completo, solo se pospuso. Las explicaciones modernas apuntan a patrones climáticos, sequías prolongadas y fallas en la gestión de la tierra.
Esos factores importan, pero no borran la implicación más profunda. El suelo no es solo tierra, es la base de los sistemas alimentarios, la estabilidad económica y la seguridad nacional. Cuando el suelo falla, todo lo que se construye sobre él se vuelve vulnerable. El colapso no siempre llega con explosiones o terremotos. A veces se mueve en silencio, llevado por el viento, grano a grano. Oscurece el cielo sin truenos y silencia los paisajes sin ruido. Hay algo profundamente inquietante en la oscuridad al mediodía, interrumpe el sentido humano del orden. El día está hecho para la claridad, la visibilidad y el trabajo, la noche para el descanso y la recuperación. Cuando esos límites se desdibujan, sigue la desorientación. Esta tormenta de arena hizo más que bloquear la luz del sol, señaló una pérdida de equilibrio, un recordatorio de que existen límites naturales y que cruzarlos tiene consecuencias. La tormenta del Medio Oeste no fue solo un evento meteorológico, fue un mensaje escrito en el aire y grabado en la tierra. Ya sea que se interprete como un fracaso ambiental, una repetición histórica o algo más profundo, una verdad permanece, cuando la propia tierra se levanta contra nosotros. La advertencia ya no puede ser ignorada. Y la pregunta persiste, si esto no es el fin, ¿es el comienzo de algo de lo que se nos advirtió hace mucho tiempo? Si la tormenta de polvo del Medio Oeste mostró la Tierra colapsando desde arriba, lo que siguió reveló algo aún más perturbador, la Tierra cediendo desde abajo. No hubo truenos, ni temblores, ni señales de advertencia en el cielo. Y sin embargo, en todo el país, el propio suelo comenzó a fallar. En California y Florida, dos estados separados por miles de kilómetros, se produjeron sumideros y hundimientos de tierra casi simultáneamente. No habían pasado grandes tormentas ni se habían registrado terremotos. Aún así, las calles se agrietaron, los vecindarios fueron evacuados y la tierra se hundió en silencio. En algunos lugares, el colapso fue repentino, el pavimento se partió en segundos, las carreteras se abollaron. Las tuberías se fracturaron y los cables eléctricos se rompieron al desaparecer el suelo bajo sus anclajes. En otras áreas, la falla fue más lenta e inquietante. La tierra no se rompió, se hundió centímetro a centímetro, día a día, como si la propia tierra se hubiera cansado de sostener lo que se colocó sobre ella. Lo que hizo que estos eventos fueran especialmente aterradores no fue su violencia, sino su silencio. No hubo rugido, ni explosión, ni temblor que señalara peligro. Los residentes describieron la experiencia como irreal, un terremoto silencioso. En un momento, el suelo se sentía sólido y confiable, al siguiente, había desaparecido. Nada se movió, pero todo había cambiado. La gente habló de shock, no de pánico, de confusión, no de caos. La realización más inquietante no fue el daño en sí, sino lo que representaba. La superficie en la que habían confiado toda su vida había sido poco confiable todo el tiempo. Los científicos ofrecieron explicaciones: erosión subterránea, disolución de piedra caliza, cavidades ocultas talladas lentamente por el agua durante décadas, acumulación de presión donde nadie podía verlo. Los pilares se adelgazaron, los vacíos se ensancharon y, finalmente, el colapso se volvió inevitable. Técnicamente, las causas eran conocidas, pero el momento y la escala importan. Lo que transforma estos eventos de incidentes geológicos aislados en algo mucho más preocupante es su patrón. Estos colapsos no son catástrofes raras separadas por generaciones, están apareciendo repetidamente, silenciosamente, en diferentes regiones en un corto lapso de tiempo. No hay un único desencadenante, ningún momento dramático, solo falla tras falla, sin previo aviso, espectacular y implacable. El silencio se convierte en el mensaje. Hace mucho tiempo, las escrituras advirtieron sobre cimientos que parecen fuertes en la superficie pero que están comprometidos por debajo. Jesús habló de estructuras que se mantienen firmes en condiciones tranquilas, convenciendo a sus dueños de que todo está seguro hasta que la presión final revela la verdad. Una casa construida sobre arena puede durar años. No es la tormenta la que causa la falla. La tormenta solo expone lo que ya era inestable. Mateo 7:26. La advertencia no es sobre el clima, es sobre los cimientos. La estabilidad puede ser una ilusión y la fuerza puede asumirse sin ser probada. Los cimientos, ya sean físicos, sociales o morales, pueden erosionarse lentamente mientras la vida de arriba continúa con normalidad. El colapso rara vez se anuncia temprano,
Espera hasta que la confianza sea alta y la vigilancia baja. Eso es lo que hace que estos sumideros sean tan inquietantes. No son solo agujeros en el suelo, son recordatorios, prueba de que lo que nos sostiene puede estar debilitándose bajo la superficie, invisible y sin reconocer. A medida que la Tierra se hunde bajo las ciudades estadounidenses, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de geología, se convierte en una cuestión de confianza. Si la superficie puede fallar sin temblar, ¿sobre qué más estamos parados que se siente sólido pero está hueco por dentro? Sin previo aviso, los animales comenzaron a correr. No empezó con ruido, no hubo sirenas, ni truenos, ni un peligro visible corriendo por el horizonte. En cambio, comenzó con movimiento, repentino, unificado y implacable. A través de vastas extensiones de tierra, millones de animales de ganado y salvajes se movieron en la misma dirección, como si respondieran a una señal que los humanos no podían escuchar. El ganado se escapó de los pastos que había seguido durante años. Las manadas ignoraron la comida y el agua colocadas directamente frente a ellas. Los animales salvajes abandonaron territorios familiares sin dudarlo. Las cercas fueron apartadas y las fronteras se disolvieron. El movimiento continuó día y noche, sin pausa, impulsado por la urgencia en lugar de la confusión. Lo que hace que este fenómeno sea profundamente inquietante no es una sola observación, sino su escala y coordinación. No fueron eventos aislados limitados a una granja o un ecosistema. Surgieron informes de amplias regiones describiendo un comportamiento sorprendentemente similar dentro de la misma ventana de tiempo estrecha. Diferentes especies, diferentes entornos, la misma respuesta. Los animales que normalmente siguen ritmos predecibles de repente se comportaron como si la supervivencia exigiera una fuga inmediata. No hubo un cambio gradual, ninguna explicación estacional, ninguna amenaza visible que los impulsara hacia adelante. El instinto prevaleció sobre el hábito. Los científicos han reconocido durante mucho tiempo que los animales perciben cambios ambientales más allá de la percepción humana. Cambios en los campos electromagnéticos, vibraciones sutiles del suelo, cambios químicos en el aire o variaciones de presión pueden registrarse en los sentidos animales mucho antes de que los instrumentos detecten algo inusual. La historia respalda esto. Antes de los terremotos, los animales se inquietan. Antes de los tsunamis, la vida silvestre costera huye tierra adentro. Antes de las erupciones volcánicas, los pájaros desaparecen y el ganado se niega a establecerse. Sin embargo, incluso con estas explicaciones, este evento se resiste a una fácil clasificación. No hubo terremoto registrado, ningún sistema de tormenta que se acercara, ninguna actividad volcánica, ningún desencadenante único lo suficientemente poderoso como para explicar un vuelo tan generalizado y sincronizado. El momento, la magnitud y la dirección siguen sin resolverse. La historia ofrece paralelismos inquietantes. Antes del devastador terremoto y tsunami de 2011 en Japón, surgieron informes de animales abandonando áreas costeras e interiores. Relatos similares aparecen repetidamente antes de grandes interrupciones en todo el mundo. Estas advertencias a menudo se descartan después como anecdóticas, sin embargo, se repiten con una consistencia incómoda, formando un patrón que no se puede explicar por completo. Lo que intensifica la inquietud es el desprecio de los animales por las rutinas básicas de supervivencia. Muchos no se detuvieron a comer ni a descansar. Esto no fue migración, que es estacional y medida. Fue una evacuación, un movimiento impulsado no por la oportunidad sino por la evitación. Lo que sea que lo desencadenó pareció lo suficientemente urgente como para anular el hambre, el agotamiento y la familiaridad. Ese detalle importa. El hambre es uno de los impulsos biológicos más fuertes. Cuando los animales lo ignoran, algo fundamental ha cambiado. Desde una perspectiva bíblica, este comportamiento tiene un peso simbólico. Las escrituras a menudo retratan a los animales como parte de la creación que responde instintivamente al desequilibrio o al juicio inminente. No razonan, no se demoran, reaccionan. Aún los animales del campo claman a ti. Joel 1:20. En este sentido, los animales se convierten en mensajeros involuntarios, revelando el peligro no a través de palabras sino a través del movimiento. La creación responde antes de que llegue la explicación. La implicación inquietante no es que los animales posean previsión,
sino que los humanos a menudo poseen negación. Las personas confían en datos, confirmación y pruebas visibles. Si el peligro no puede medirse ni reconocerse oficialmente, a menudo se ignora. Los animales operan de manera diferente, responden a la percepción, no al permiso. Se mueven cuando algo se siente mal, no cuando algo se anuncia. Ese contraste debería preocuparnos porque, a lo largo de la historia, las advertencias rara vez se ignoran por falta de información. Se ignoran porque reconocerlas requeriría un cambio. La comodidad retrasa la acción, la normalidad apaga la urgencia. Los humanos a menudo permanecen quietos no porque el peligro esté ausente, sino porque reconocerlo alteraría la rutina y el control. Los animales no negocian con el peligro, no esperan consenso, se mueven. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo pesada e irresoluta. Si las criaturas sin lenguaje ni ideología actúan con tanta urgencia, ¿qué están percibiendo bajo la superficie del mundo? Y si ya están corriendo, ¿es que los humanos permanecen quietos simplemente porque aún no pueden ver lo que viene? No llegó con caos, llegó con ausencia. En múltiples regiones, la gente salió esperando el ruido habitual de la vida y no encontró nada, ni insectos, ni pájaros, ni viento rozando los árboles. Incluso el tráfico distante pareció desaparecer. Lo que lo reemplazó no fue paz, sino un silencio tan completo que se sintió deliberado, como si el mundo mismo hubiera hecho una pausa. Los testigos describieron el momento de la misma manera, a pesar de estar a kilómetros de distancia. El silencio llegó de repente, no se desvaneció gradualmente. Un segundo, la vida sonaba normal, al siguiente, se detuvo. Las conversaciones se interrumpieron y la gente se quedó quieta, escuchando, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera el silencio. Luego, tan abruptamente como llegó, el sonido regresó, dejando una inquietud en lugar de alivio. Esto no fue la calma de la noche, esto no fue el silencio de la nieve. Esto fue diferente. El silencio en la naturaleza rara vez es accidental. El sonido es el ritmo de la vida, los insectos zumban, los pájaros señalan seguridad, el viento se mueve constantemente. Cuando todo desaparece a la vez, la ausencia se convierte en el mensaje. Muchos dijeron que se sentía pesado, casi opresivo, como si el propio aire llevara tensión. Los científicos pueden señalar condiciones ambientales localizadas o interrupciones temporales, pero las explicaciones no borran el sentimiento. Las personas informaron la sensación de que el silencio significaba algo, no consuelo, no descanso, sino anticipación. Las escrituras dan contexto a momentos como este. El silencio no se presenta como vacío, se presenta como una pausa, un umbral, un momento antes del movimiento. En el libro de Apocalipsis, el cielo mismo enmudece antes de que se desarrolle el juicio, no después, sino antes. El silencio marca el espacio entre la advertencia y la acción. Es el momento en que algo ha sido sopesado, medido y está a punto de proceder. Ese patrón aparece una y otra vez, antes de grandes cambios, a menudo hay una pausa, una quietud, un momento en que todo parece contener la respiración. Lo que hace que este silencio sea inquietante es su momento. Aparece junto con el colapso de la Tierra, el comportamiento extraño de los animales y la inestabilidad ambiental repentina. Estos no son eventos extendidos durante décadas, están convergiendo, y el silencio se sienta entre ellos, no anunciando ruidosamente el peligro, sino enmarcándolo silenciosamente. El silencio obliga a la atención, elimina las distracciones. No da explicaciones ni exige reacciones. Simplemente espera para ver si alguien se da cuenta. Esa puede ser la parte más incómoda porque los desastres ruidosos atraen la atención, pero los momentos silenciosos ponen a prueba la conciencia. Un silencio repentino hace una pregunta sin palabras: ¿estás prestando atención? ¿O estás esperando algo más dramático? A lo largo de la historia, las advertencias a menudo se ignoran no porque sean poco claras, sino porque son sutiles. Las personas esperan que el peligro se anuncie con fuerza. Sin embargo, las escrituras muestran repetidamente que las advertencias más claras son a veces las más tranquilas. El silencio no significa que nada esté sucediendo, a menudo significa que todo está a punto de cambiar. Lo que siguió al silencio no provino del cielo ni de la tierra, sino de debajo de la superficie, como si la pausa hubiera aflojado algo que ya no podía permanecer oculto.
después de que las regiones cayeran en un silencio antinatural y los animales se movieran como si estuvieran impulsados por una urgencia invisible, comenzaron a surgir informes a lo largo de las costas que al principio parecían desconectados, pero que llevaban el mismo ritmo inquietante. El océano, tratado durante mucho tiempo como distante e inescrutable, comenzó a liberar lo que había mantenido muy por debajo del alcance humano. A lo largo de la costa oeste, criaturas de aguas profundas comenzaron a aparecer en la orilla, vivas e intactas, descansando en aguas poco profundas o yaciendo tranquilamente en playas donde no pertenecían. No eran especies costeras empujadas tierra adentro por mareas o tormentas, sino organismos adaptados a la oscuridad, a la presión aplastante y al aislamiento a miles de pies bajo la superficie. Sus cuerpos no mostraban signos de lesiones, ni pánico, ni evidencia de desplazamiento violento, lo que hacía que su presencia fuera más perturbadora que menos. La naturaleza inusual de estos avistamientos no radicaba en una sola aparición, sino en su repetición y momento. Surgieron informes de diferentes lugares dentro de una ventana estrecha, describiendo especies similares que emergían en condiciones tranquilas sin tormentas, sin eventos sísmicos y sin perturbaciones obvias en el tráfico marítimo. El mar no estaba enfurecido, pero algo había cambiado. Y fuera lo que fuera ese cambio, parecía estar ejerciendo presión desde abajo en lugar de fuerza desde arriba. Las explicaciones científicas siguieron rápidamente, como siempre lo hacen, señalando cambios de temperatura, cambios en las corrientes o perturbaciones en los profundos sistemas en capas del océano. Si bien tales teorías proporcionan un contexto parcial, luchan por explicar por qué especies construidas para sobrevivir a profundidades extremas surgirían, simultáneamente y sin angustia. El momento sigue siendo el elemento no resuelto porque estos eventos no se extendieron durante décadas, sino que se agruparon en la misma temporada inquietante. En las escrituras, el mar rara vez es solo agua, representa lo oculto, lo restringido y lo desconocido, simbolizando a menudo fuerzas fuera del control humano que se mantienen a raya hasta un momento específico. Cuando la Biblia habla de que el mar entrega lo que contiene, describe revelación en lugar de caos, una transición donde lo que estaba oculto se permite que salga a la vista. Esta conexión se vuelve más llamativa cuando se compara con lo que vino antes, el silencio eliminó el ruido, los animales respondieron instintivamente, luego las profundidades comenzaron a sacar a la luz a sus habitantes, no violentamente, sino deliberadamente. Crea una progresión que se siente medida en lugar de aleatoria, como si diferentes capas de la creación estuvieran reaccionando en secuencia, cada una revelando algo que la capa anterior no podía. La calma de estas criaturas es parte de lo que más perturba a los observadores. No huyen de depredadores ni escapan de la destrucción, sino que aparecen casi como testigos desplazados de su propio reino. Su presencia desafía las suposiciones sobre la estabilidad bajo la superficie, planteando la posibilidad de que los límites que se creían fijos se estén desplazando silenciosamente en lugar de romperse ruidosamente. Los patrones bíblicos sugieren que la revelación a menudo precede a la consecuencia, ofreciendo visibilidad antes del juicio en lugar de explicación después. Cuando las profundidades comienzan a revelar lo que antes ocultaban, sirven como señal en lugar de conclusión, atrayendo la atención a procesos que ya están en marcha pero que aún no se han expresado por completo. Es por eso que tales momentos a menudo son fáciles de descartar porque no exigen acción inmediata ni se anuncian como finales. Sin embargo, la historia muestra que las primeras señales rara vez son dramáticas, son sutiles, acumulativas y a menudo lo suficientemente separadas como para ser ignoradas individualmente. Solo más tarde, cuando los eventos se aceleran, las personas miran hacia atrás y reconocen el patrón que ya se estaba formando bajo sus pies y más allá de su vista. El surgimiento de la vida de aguas profundas obliga a una difícil consideración sobre lo que más puede estar cambiando sin ser visto. Los océanos regulan el clima, sostienen los ecosistemas y cubren la mayor parte del planeta, sin embargo, sus profundidades siguen siendo en gran parte inexploradas y poco comprendidas. Cuando ocurren cambios allí, rara vez son aislados y rara vez permanecen contenidos. Colocado dentro de la secuencia más amplia de silencio, movimiento y exposición, el comportamiento del mar parece menos una anomalía y más otra capa que responde a la presión. Sugiere que lo que está sucediendo no se limita a un sistema o entorno, sino que se desarrolla en la creación en etapas, cada una revelando algo diferente, pero apuntando hacia la misma pregunta no resuelta. Si la Tierra puede fallar silenciosamente,
Los animales pueden huir sin explicación y el mar puede liberar lo que ha ocultado durante mucho tiempo. Entonces el problema ya no es si algo está cambiando, sino cuánto tiempo ha estado cambiando sin ser notado. El océano no habla, pero cuando comienza a entregar lo profundo, deja un mensaje difícil de ignorar porque nos recuerda que lo que yace debajo de la superficie a menudo es más activo que lo que vemos encima. Lo que surgió después no rugió ni se precipitó, sino que colapsó con una velocidad que pareció imposible, especialmente cuando se midió contra el tiempo que había perdurado. Después de que el silencio se asentó de manera antinatural y el mar comenzó a liberar lo que había ocultado. Durante mucho tiempo, surgieron informes de California que desafiaron una de las suposiciones más cómodas de la humanidad, que la longevidad equivale a seguridad. Líneas de árboles antiguos, algunos de ellos de cientos de años, fallaron casi simultáneamente, no durante años o estaciones, sino en aproximadamente 48 horas. No hubo incendios forestales arrasando la tierra, ninguna plaga visible extendiéndose de tronco en tronco, y ningún declive lento marcado por hojas adelgazadas o ramas debilitadas. Estos árboles no se desvanecieron gradualmente, se pararon, y luego cayeron. Los sistemas de raíces que habían anclado la vida a través de siglos de tormentas, sequías y expansión humana cedieron repentinamente, como si algo debajo de ellos ya hubiera sido comprometido mucho antes de que el colapso se hiciera visible. El shock provino no solo de la pérdida, sino de la velocidad. El estrés ambiental generalmente se discute en largos plazos medidos en décadas y generaciones. Sin embargo, aquí, el tiempo pareció comprimirse. Lo que debería haber llevado años, se desarrolló en días. La tierra no se agrietó dramáticamente, y el aire no llevaba humo ni advertencia. Pero el resultado fue el mismo, la estabilidad desapareció casi de la noche a la mañana. Los árboles siempre han tenido un peso simbólico porque representan resistencia, continuidad y bendición, permaneciendo silenciosamente mientras la historia se mueve a su alrededor. Cuando algo sobrevive durante siglos, es fácil asumir que sobrevivirá indefinidamente. Esa suposición es lo que hizo que este evento fuera tan inquietante. Si los organismos arraigados más profundamente que la mayoría de las estructuras humanas pueden fallar sin previo aviso, entonces la permanencia misma se vuelve cuestionable. Las escrituras abordan directamente esta ilusión, usando árboles como metáforas, no de edad, sino de condición. La fuerza no se mide por cuánto tiempo ha estado algo en pie, sino por lo que lo sustenta debajo de la superficie. Cuando las raíces se debilitan, el tiempo se vuelve irrelevante porque el colapso ya no es una cuestión de sí, sino del cuándo. La apariencia externa puede seguir siendo impresionante hasta el momento en que ya no se sostenga. Lo que más preocupó a los observadores fue la falta de causa externa, porque obligó a la atención hacia adentro. Cuando un árbol arde, la causa es obvia. Cuando la enfermedad se propaga visiblemente, la disminución tiene sentido. Aquí, la falla comenzó bajo tierra, invisible y desapercibida hasta que llegó a un punto en el que la recuperación ya no era posible. El colapso visible fue simplemente la etapa final de un proceso ya completado en secreto. Este patrón refleja lo que ya ha ocurrido en otras capas de la creación, el silencio eliminó el ruido que distrae. Los animales reaccionaron instintivamente, el mar liberó lo que ocultaba. Las raíces antiguas fallaron bajo la superficie. Ahora la propia tierra reveló que había estado reteniendo algo. Cada etapa expone una debilidad diferente, pero todas apuntan a la misma verdad. Los cimientos importan más que las apariencias. Hay algo particularmente inquietante en la falla de las raíces porque las raíces están destinadas a ser ocultas y confiables. Las hojas caen y vuelven a crecer, las ramas se rompen y sanan. Pero cuando las raíces ceden, toda la estructura sigue. Este tipo de falla no ofrece una segunda oportunidad porque el daño ocurre donde la reparación no puede alcanzar. La historia muestra repetidamente que el colapso rara vez comienza en la superficie. Las civilizaciones caen después de que los valores internos se erosionan. Las estructuras fallan después de que los soportes invisibles se debilitan. Los árboles caen después de que las raíces se pudren silenciosamente bajo tierra. La muerte repentina de árboles antiguos no es simplemente un evento ambiental. Es un recordatorio de cuán a menudo la humanidad confunde la duración con la fuerza. Colocado junto con los otros eventos que se desarrollan al mismo tiempo, el mensaje se agudiza. Lo que antes parecía permanente está demostrando ser frágil. Lo que soportó tormentas ahora falla en condiciones tranquilas. Los procesos que antes se movían lentamente se están acelerando,
comprimiendo la advertencia y la consecuencia. La pérdida de estos árboles obliga a una pregunta que se extiende más allá de la naturaleza: ¿qué sistemas, creencias o instituciones confiamos simplemente porque siempre han estado ahí, sin verificar que las sustenta ahora? La resistencia puede ocultar la decadencia, y el tiempo puede esconder la debilidad hasta el momento en que la exposición sea inevitable. Esto no es una declaración de colapso final, pero es una advertencia sobre las suposiciones. La caída de las raíces antiguas no anuncia un final, anuncia una transición, un momento en que lo que una vez fue confiable debe ser examinado en lugar de asumido. Cuando siglos de fuerza fallan en días, sugiere que algo más profundo ha cambiado no solo en el suelo sino en la estación misma. Observa lo que viene después porque las señales no se detienen aquí. Mientras la superficie de la nación mostraba signos de tensión y el mundo natural revelaba debilidad capa por capa, algo más comenzó a surgir silenciosamente de debajo del suelo, llevando un tipo diferente de peso. En Texas, los trabajadores desenterraron una losa de piedra enterrada mucho más profundamente que los escombros de construcción ordinarios, colocada deliberadamente en lugar de ser desechada, y preservada bajo capas de tierra que sugerían un largo paso del tiempo. Este no era un objeto que hubiera llegado allí por casualidad, había sido colocado allí con intención. Lo que inmediatamente inquietó a quienes lo examinaron no fue solo su profundidad, sino sus marcas. Símbolos grabados en la piedra parecían ordenados y deliberados, dispuestos con precisión en lugar de decoración, sugiriendo que estaban destinados a comunicar en lugar de adornar. Sin embargo, no había marcas de herramientas modernas claras, y ningún origen cultural obvio podía asignarse con certeza. Cuanto más intentaban los expertos categorizar la losa, más incertidumbre seguía, porque se resistía a una fácil colocación dentro de líneas de tiempo conocidas o historias locales. El momento de su descubrimiento añadió a su inquietud, no surgió durante un periodo de calma o estabilidad, sino durante una temporada marcada por el colapso de la Tierra, mares cambiantes y signos de fractura en la propia sociedad. Cuando los objetos enterrados resurgen en momentos de transición, la historia muestra que a menudo lo hacen como recordatorios en lugar de accidentes. Las ruinas aparecen cuando los cimientos se desplazan, y los registros olvidados resurgen cuando la continuidad se interrumpe. La Tierra no cede tales cosas al azar, las libera cuando su relevancia se vuelve ineludible. A lo largo de las escrituras, las cosas ocultas se revelan según el tiempo, no la curiosidad. La revelación se representa no como un logro humano sino como un permiso otorgado cuando la exposición sirve a un propósito. El principio bíblico es claro: lo que está oculto no permanece oculto indefinidamente, sino que emerge cuando las personas están destinadas a verlo, estén preparadas o no. Esta piedra llegó sin explicación, traducción o instrucción, lo que puede ser su característica más importante. No anunció su significado ni exigió interpretación, en cambio, forzó la reflexión. El silencio la rodeaba, al igual que el silencio había precedido a otros eventos, dejando espacio para preguntas en lugar de respuestas. ¿Por qué estaba tan profundamente oculta? ¿Por qué preservarla con tanto cuidado? ¿Y por qué surgió ahora? Los artefactos enterrados a menudo interrumpen las suposiciones modernas sobre el progreso y la permanencia, porque recuerdan al presente que otros una vez estuvieron donde nosotros estamos, confiados en sus sistemas y seguros de la continuidad. Los restos de civilizaciones pasadas rara vez se descubren en tiempos de paz. Tienden a surgir durante la agitación cuando la ilusión de estabilidad se quiebra y el pasado presiona para confrontar el presente. Ya sea que los símbolos en esta losa resulten ser antiguos, simbólicos, mal entendidos o algo completamente diferente, su mera aparición tiene significado. Desafía la creencia de que la historia ha terminado de hablar y que las lecciones una vez ignoradas permanecen salvo enterradas. La propia Tierra se convierte en un archivista, liberando fragmentos de memoria cuando los patrones se repiten. Colocado junto con los otros signos que se desarrollan simultáneamente, el descubrimiento encaja en una progresión más amplia, el silencio eliminó la distracción. Los animales reaccionaron instintivamente, el mar liberó lo que contenía, las raíces antiguas fallaron. Ahora la Tierra misma reveló que había estado conteniendo algo. Cada etapa elimina otra capa de ocultación, sugiriendo que la presión debajo de la superficie está aumentando, no disminuyendo. La piedra no declara juicio, pero desafía la complacencia. Sugiere que la advertencia puede venir no solo a través de signos futuros sino a través de recordatorios del pasado.
cuando los mensajes enterrados regresan en momentos de fractura, preguntan si la humanidad ha aprendido algo de quienes vinieron antes o si los mismos patrones se están repitiendo, bajo nuevos nombres. También hay algo inquietante en la moderación de la piedra, no grita, no acusa. Simplemente existe, innegable e inexplicable, obligando la atención por su sola presencia. En una cultura acostumbrada a la explicación constante y la claridad inmediata, tal silencio se siente incómodo. Sin embargo, las escrituras a menudo ponen peso en lo que se revela sin comentarios porque el significado es a veces más poderoso cuando debe ser buscado en lugar de proporcionado. Si la Tierra ha comenzado a liberar lo que una vez ocultó, la implicación se extiende más allá de un solo artefacto. Sugiere que los procesos ocultos, morales, sociales y espirituales, también se acercan a la exposición. Lo que ha sido enterrado no permanece enterrado cuando cambian las estaciones porque el ocultamiento solo sirve a un propósito por un tiempo. La piedra debajo de Texas puede que nunca se entienda completamente en términos humanos, pero su aparición hace una pregunta que no requiere traducción: si el pasado está resurgiendo ahora, ¿de qué está tratando de recordarnos? ¿Y qué sucede cuando la Tierra termina de revelar todo lo que ha estado conteniendo? No surcó el cielo ni desgarró las nubes, y no llegó con truenos, exigiendo atención. Sin embargo, quienes la vieron comprendieron de inmediato que no era ordinaria. Sobre Ohio, bajo cielos despejados y aire estable, una luz se formó con tranquila precisión, tomando la forma inconfundible de una cruz, suspendida sin movimiento y sin ruido. No parpadeó ni pulsó, y no ahuyentó la incredulidad mediante la fuerza. Simplemente apareció, mantuvo su lugar el tiempo suficiente para ser reconocida, y luego se desvaneció tan suavemente como vino. Lo que siguió no fue pánico, sino quietud, una pausa colectiva que reflejaba el silencio que ya había pasado por la Tierra días antes. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. La gente se quedó de pie en silencio, observando algo que no podían categorizar, pero que no podían ignorar. No hubo alertas de emergencia, ni sirenas, ni llamadas frenéticas a las autoridades porque el miedo nunca llegó. En cambio, hubo peso, del tipo que se asienta no en el cuerpo, sino en la mente, dejando preguntas en lugar de conclusiones. Los intentos de explicar el fenómeno llegaron rápidamente, como siempre lo hacen, señalando condiciones atmosféricas, reflejos o aeronaves no identificadas. Sin embargo, ninguno abordó completamente lo que los testigos describieron de manera más consistente: claridad. La forma no era vaga ni fugaz, y no fue percibida de manera diferente de un observador a otro. Fue reconocida al instante, y ese reconocimiento tuvo significado antes de que el análisis pudiera alcanzarlo. En las escrituras, los signos en los cielos no se presentan como espectáculos destinados a aterrorizar, sino como interrupciones diseñadas para despertar la conciencia. No fuerzan la creencia ni exigen reacción, crean un momento en el que la rutina se rompe y la reflexión se vuelve inevitable. Un signo no se explica a sí mismo, señala, dejando la interpretación a la conciencia en lugar de a los sentidos. El símbolo en sí mismo importa porque la cruz no representa destrucción ni finalidad. Bíblicamente, representa misericordia ofrecida antes de la consecuencia, una invitación extendida mientras aún queda tiempo. El juicio sigue a la advertencia, no al revés, y la gracia se presenta antes de que se aplique la rendición de cuentas. Esa secuencia es consistente en todas las escrituras, y es lo que le da a este evento su calma inquietante. Lo que hace que la aparición de la cruz sea especialmente llamativa es cuánto poco demandó. No hubo voz del cielo, ni instrucciones, ni amenaza adjunta. No insistió en la creencia u obediencia. Permitió a los testigos la libertad de apartar la vista, descartarla o reflexionar sobre ella en silencio. Esa moderación se alinea con un patrón bíblico en el que las advertencias más serias son a menudo las menos dramáticas porque ponen a prueba el discernimiento en lugar del miedo. Colocado junto con los eventos que ya se están desarrollando, el signo adquiere un significado más profundo. El silencio despojó la distracción. Los animales respondieron instintivamente. El mar liberó lo que había ocultado. Las raíces antiguas fallaron bajo la superficie. Las cosas enterradas emergieron en el momento adecuado. Ahora el cielo mismo ofreció un símbolo asociado no con finales, sino con elección. La progresión sugiere intención en lugar de aleatoriedad, como si diferentes capas de la creación estuvieran respondiendo en secuencia,
cada una revelando un aspecto diferente del mismo momento en desarrollo. A lo largo de la historia, las sociedades a menudo han esperado a que las advertencias llegaran con fuerza, asumiendo que el peligro se anunciaría sin lugar a dudas. Las escrituras desafían esa suposición repetidamente, mostrando que las señales más claras son a veces las más tranquilas porque revelan si las personas están atentas o simplemente reactivas. Los desastres ruidosos obligan a la atención, los signos gentiles exponen las prioridades. La calma de este evento deja poco espacio para el descarte por miedo porque el miedo no fue el mensaje. Un signo que no asusta pero que aún así inquieta exige un tipo diferente de respuesta, uno que no puede ser externalizado a las autoridades ni explicado sin enfrentar sus implicaciones. Pregunta no qué está pasando, sino ¿qué requiere esto de mí? También hay significado en el momento. La cruz no apareció de forma aislada, ni siguió a la catástrofe. Apareció en medio de advertencias durante una temporada en la que el cambio se siente inminente pero aún no completo. En términos bíblicos, ese es el espacio donde el arrepentimiento todavía es posible y la preparación aún importa, donde la demora es misericordia en lugar de ausencia. Si el juicio fuera el objetivo, la fuerza habría seguido. Si el miedo fuera la herramienta, el caos habría estallado. En cambio, hubo calma, lo que sugiere que la ventana para responder permanece abierta, aunque no permanecerá abierta indefinidamente. Es por eso que tales momentos son fáciles de ignorar, no interrumpen los horarios ni exigen acción inmediata. Permiten que las personas vuelvan a la vida normal sin cambios, a menos que elijan lo contrario. Sin embargo, las escrituras muestran consistentemente que ignorar las advertencias silenciosas conlleva consecuencias mayores que perderse las ruidosas porque las silenciosas se dan cuando todavía hay tiempo. El signo no permaneció en el cielo, pero la pregunta que planteó sí lo hizo. Porque cuando un símbolo de misericordia aparece sin fuerza ni miedo, sugiere no que ha llegado el fin, sino que se está midiendo la oportunidad de responder. Al caer la noche en diferentes regiones, el cielo comenzó a mostrar movimientos que desafiaban los patrones familiares, atrayendo la atención no a través de la violencia o el ruido, sino a través de la precisión y el color. Los testigos describieron hebras de luz azul tejiendo a través de la oscuridad en ángulos agudos y trayectorias curvas, doblando y retorciendo en lugar de viajar en línea recta, como si estuvieran guiadas por intención en lugar de impulso. Estas luces no se comportaban como aeronaves, meteoros o fenómenos atmosféricos conocidos porque no se apagaban ni seguían trayectorias predecibles, dejando a los observadores inquietos por su movimiento deliberado. Lo que hizo que estos avistamientos fueran particularmente llamativos fue su consistencia en lugares separados, donde personas sin conexión entre sí informaron descripciones casi idénticas dentro del mismo marco de tiempo estrecho. Las luces aparecieron de repente, trazaron caminos irregulares en el cielo y luego desaparecieron sin desvanecerse, como si se hubieran apagado en lugar de extinguirse. Su tono azul destacaba marcadamente contra la noche, sin parpadear al azar ni dispersarse como auroras, lo que profundizó la sensación de que lo que la gente estaba presenciando no encajaba en las expectativas ordinarias. Junto a estos fenómenos visuales, comenzaron a circular informes de sonidos extraños, añadiendo otra capa a la inquietud. En las horas tranquilas, generalmente tarde en la noche o justo antes del amanecer, la gente describió haber escuchado tonos parecidos a trompetas distantes o cuernos metálicos resonando en el aire. Estos sonidos no seguían los patrones caóticos del ruido mecánico o los efectos relacionados con el clima porque tenían ritmo y resonancia, subiendo y bajando de una manera que se sentía intencional en lugar de accidental. Los intentos de localizar su fuente fracasaron consistentemente. Como los sonidos parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez, se propusieron nuevamente explicaciones científicas, haciendo referencia a cambios en la presión atmosférica, resonancia industrial o interferencia electromagnética. Sin embargo, estas teorías lucharon por explicar el impacto emocional compartido por quienes escucharon los sonidos. Los testigos enfatizaron repetidamente no solo lo que oyeron, sino cómo los hizo sentir, describiendo una pesadez en el aire y una sensación de anticipación que perduró mucho después de que el sonido se desvaneciera. La experiencia no inspiró pánico, pero sí provocó reflexión porque interrumpió la suposición de que el cielo nocturno y el aire de arriba eran predecibles y completamente comprendidos. La combinación de luces azules retorcidas y sonidos parecidos a trompetas creó una atmósfera que se sentía coordinada en lugar de coincidente, como si diferentes señales se estuvieran entregando a través de sentidos separados.
Cuando la vista y el oído se alinean de maneras que desafían la explicación rutinaria, el instinto humano es buscar significado, no porque el significado esté garantizado, sino porque el reconocimiento de patrones está integrado en nuestra conciencia. Estos eventos no exigieron interpretación, pero la invitaron, dejando a los observadores con preguntas que se negaron a resolverse fácilmente. Las escrituras han asociado durante mucho tiempo las vistas inusuales en los cielos y los sonidos misteriosos con momentos de transición en lugar de caos, enmarcándolos como señales que preceden a la acción en lugar de reemplazarla. Un pasaje resuena fuertemente con estos informes, diciendo, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este versículo no describe miedo, sino anuncio, sugiriendo que el sonido y la luz sirven como marcadores de cambio en lugar de instrumentos de destrucción. El simbolismo bíblico de las trompetas es particularmente significativo porque las trompetas históricamente señalan atención, asamblea y advertencia en lugar de ruido aleatorio. Anuncian que algo importante se está desarrollando y que quienes escuchan deben prepararse en lugar de entrar en pánico. En este contexto, los sonidos misteriosos reportados por los testigos se sienten menos como perturbaciones y más como interrupciones, que rompen el silencio para exigir conciencia. Del mismo modo, la luz en las escrituras a menudo representa revelación, no espectáculo, iluminando lo que antes estaba oculto en lugar de abrumar a quienes la ven. El azul, asociado con los cielos y la instrucción divina en la imaginería bíblica, añade otra capa de significado, especialmente cuando la luz se comporta con precisión en lugar de caos. Los caminos retorcidos trazados en el cielo sugieren dirección sin destino, movimiento sin explicación inmediata, lo que refleja cómo las advertencias a menudo aparecen antes de que se revelen los resultados. Lo que hace que estos fenómenos sean difíciles de descartar no es su extrañeza, sino su momento, ya que aparecen junto con otros signos de inestabilidad y transición en el mundo natural y social. Cuando el propio cielo comienza a comportarse de maneras desconocidas, desafía la suposición de que los límites entre lo conocido y lo desconocido son fijos. Estos eventos no fuerzan la creencia, pero ponen a prueba la atención, preguntando si las personas están dispuestas a considerar que no todo lo significativo llega con etiquetas claras. La experiencia de presenciar luces inexplicables y escuchar sonidos parecidos a trompetas deja una impresión duradera porque interrumpe la certeza sin reemplazarla con claridad. Crea un espacio donde la reflexión se vuelve inevitable porque las explicaciones rutinarias no satisfacen por completo. En tales momentos, se recuerda a las personas que la comprensión humana tiene límites y que esos límites a menudo se exponen no a través de la catástrofe, sino a través de signos que inquietan suavemente en lugar de abrumar. Ya sea que estas luces y sonidos eventualmente reciban una explicación o permanezcan sin resolver, su presencia contribuye a la sensación más amplia de que el cielo nocturno no es tan silencioso o pasivo como parece. Cuando surgen luces inusuales y tonos resonantes sin previo aviso, funcionan como recordatorios de que el mundo está lleno de significados más allá de la percepción inmediata y que los momentos de interrupción a menudo preceden a los momentos de revelación, dejando a quienes los presencian con una opción: ignorar la experiencia o considerar hacia dónde podría estar apuntando. El daño más visible no siempre es el más peligroso, porque el colapso rara vez se anuncia primero en los bordes. Comienza en el interior, extendiéndose silenciosamente a través de actitudes, lenguaje y confianza mucho antes de que se vuelva obvio en las calles o en los titulares. Mientras la Tierra ha fallado sin previo aviso y los signos han aparecido en la naturaleza, otra ruptura se ha estado desarrollando al mismo tiempo. Una que no agrieta el pavimento ni oscurece los cielos, pero que debilita todo lo que toca. En todo el país, la división ha ido más allá del desacuerdo y hacia la separación. La tensión política ya no se detiene después de las elecciones, y el debate público ha pasado de la argumentación a la hostilidad. Instituciones que antes se consideraban fuerzas estabilizadoras ahora son vistas con sospecha, y la confianza se erosiona más rápido de lo que se puede restaurar. Esta ruptura no se limita a los ámbitos públicos porque llega a las familias, amistades y comunidades, convirtiendo los espacios compartidos en territorio en disputa. Lo que hace que esta fractura sea particularmente peligrosa es su sutileza. No hay un evento único al que señalar, ningún momento en el que todo se haya roto claramente. En cambio, la confianza se deshilacha gradualmente, el respeto se desvanece silenciosamente, y la empatía es reemplazada por la certeza. La gente deja de escuchar no porque carezca de información, sino porque ya no cree que la comprensión sea posible.
Cuando el diálogo colapsa, sigue el aislamiento. Las escrituras describen este tipo de erosión no como un juicio repentino sino como una condición que lo precede. Cuando el amor se enfría, no es porque la catástrofe ya haya llegado, sino porque la advertencia ha sido ignorada durante tanto tiempo que la compasión se ha debilitado. La confusión moral no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla a medida que los estándares compartidos se disuelven y la verdad se vuelve negociable, moldeada por la conveniencia en lugar de la convicción. Este colapso interno refleja los patrones físicos ya observados. Así como los sumideros se forman después de la erosión invisible y los árboles antiguos caen después de que las raíces fallan bajo tierra, las estructuras sociales se debilitan cuando los valores se erosionan bajo la superficie. Para cuando el conflicto se vuelve visible, el marco de apoyo ya se ha comprometido. Lo que parece repentino es a menudo la etapa final de un largo proceso. La historia refuerza este patrón con una consistencia incómoda. Las sociedades rara vez caen únicamente por presión externa, primero se fracturan internamente. A medida que la unidad da paso a la desconfianza y el propósito común es reemplazado por realidades competidoras. Las leyes pierden su poder cuando se cuestiona su legitimidad. Y la autoridad se debilita cuando ya no se respeta, independientemente de la aplicación. Una vez que comienza este ciclo, restaurar la cohesión se vuelve cada vez más difícil. Lo que intensifica el momento presente es la velocidad a la que se propaga la división. La tecnología acelera la indignación y amplifica el miedo, permitiendo que el desacuerdo se endurezca hasta convertirse en identidad. Las personas ya no se definen por lo que construyen juntas, sino por lo que oponen. En tal entorno, la reconciliación se siente innecesaria para algunos e imposible para otros, creando un vacío donde prospera el resentimiento. Las escrituras advierten que esta condición marca un umbral crítico, no porque el desacuerdo en sí mismo sea pecaminoso, sino porque la división sin restricciones señala una pérdida más profunda. Cuando la compasión desaparece y la paciencia se erosiona, la sociedad pierde su capacidad de corregirse a sí misma. El conflicto se vuelve autosostenido, y la fractura se normaliza en lugar de alarmar. Este desmoronamiento interno se alinea con la secuencia más amplia que ya se está desarrollando. La naturaleza ha expuesto cimientos debilitados, los animales han reaccionado instintivamente, el mar ha liberado lo que contenía, las cosas enterradas han surgido, los signos han aparecido silenciosamente en el cielo. Ahora la estructura social revela sus propias fallas, sugiriendo que la presión que afecta al mundo físico se refleja dentro de los sistemas humanos. También hay una profunda vulnerabilidad en la fragmentación moral porque elimina los puntos de referencia, necesarios para navegar la crisis. Cuando las personas no pueden ponerse de acuerdo sobre la verdad, la justicia o la responsabilidad, la respuesta colectiva se vuelve imposible. Cada grupo se retira a su propia interpretación, sin dejar terreno común desde el cual actuar. Este no es simplemente un problema político, es uno espiritual, arraigado en la pérdida de valores comunes. El peligro no es que exista conflicto, sino que se acepte como permanente cuando la división se trata como normal. La urgencia se desvanece y las señales de advertencia se descartan como exageración. Sin embargo, las escrituras retratan consistentemente tales momentos como transitorios, no estables. Representan un espacio que se estrecha donde la elección todavía importa, pero el tiempo es cada vez más limitado. La fractura interna no anuncia un final por sí sola, pero prepara el terreno para uno. Debilita la resiliencia, erosiona el discernimiento y apaga la capacidad de responder cuando llega una mayor presión. Cuando la unidad se disuelve, incluso las interrupciones menores tienen consecuencias amplificadas porque no queda cohesión para absorber el impacto. Visto de forma aislada, la división social podría parecer no relacionada con el colapso de la Tierra o los signos en los cielos. Visto juntos, se convierte en parte de un patrón más amplio de exposición donde las debilidades ocultas surgen en todas las capas a la vez. La nación no está simplemente experimentando desacuerdo, se enfrenta a las consecuencias de un descuido prolongado, donde la advertencia estuvo disponible pero la alineación se pospuso. Esta etapa no declara un colapso final, pero sí señala la proximidad. Cuando la fractura se vuelve visible en todas partes a la vez, sugiere que la estación ha cambiado y que lo que sigue dependerá no de la fuerza o la escala, sino de si queda algo capaz de mantenerse unido cuando llegue la próxima presión. Después de que las luces se retorcieran en el cielo nocturno y los sonidos parecidos a trompetas inquietaran la oscuridad,
El siguiente signo no apareció sobre nuestras cabezas, sino a nuestros pies, fluyendo silenciosamente a través de valles que habían transportado agua durante generaciones. En el este de Kentucky, en lo profundo de la región de los Apalaches, las lluvias implacables hicieron que los ríos subieran con alarmante rapidez. Sin embargo, lo que sorprendió a los residentes no fue la inundación en sí, sino el color del agua que siguió. En lugar de la familiar turbulencia marrón de barro y tierra, los ríos adquirieron un profundo tinte rojo, espeso y antinatural, como si la propia tierra hubiera comenzado a sangrar. No eran aguas de inundación ordinarias transportando escombros superficiales. A medida que la lluvia cortaba más profundamente en las antiguas capas de las montañas Apalaches, sedimentos ricos en hierro, enterrados durante mucho tiempo, fueron arrancados de las profundidades del suelo y arrastrados a los sistemas fluviales. Lo que emergió fue agua teñida de rojo por el hierro oxidado, transformando los arroyos en canales fluidos que se parecían más a la sangre que al agua vital. Tramos enteros del río brillaban de color carmesí a la luz del día, dejando a las comunidades mirando un espectáculo que se sentía menos como clima y más como advertencia. Las consecuencias siguieron rápidamente, los peces emergieron sin vida, sus cuerpos flotando sobre el agua teñida de rojo en números masivos, como si el propio río ya no pudiera sustentar lo que una vez prosperó en él. A lo largo de los valles, los residentes informaron un olor penetrante, similar al azufre, que emanaba de las aguas de la inundación, un olor asociado con disturbios geológicos profundos en lugar de inundaciones superficiales. La combinación de color, muerte y olor creó una atmósfera que se sentía pesada y equivocada, especialmente para las comunidades que han vivido junto a estos ríos durante generaciones. Científicamente, que los ríos se pongan rojos no es inaudito. Alrededor del mundo, existen ejemplos conocidos, como el río Tinto de España o ríos ricos en minerales en Perú y China, donde el hierro y otros elementos tiñen el agua. Incluso el río Rojo de Vietnam lleva su tonalidad característica de sedimentos pesados. Sin embargo, lo que hace que el evento de los Apalaches sea inquietante no es solo la explicación, sino el momento y la intensidad. Porque esta transformación no se desarrolló lentamente a lo largo de siglos. Apareció repentinamente después de lluvias extremas, como si algo antiguo hubiera sido expuesto a la fuerza. Este patrón refleja lo que ya ha ocurrido en otros lugares, el silencio eliminó el ruido, los animales huyeron sin amenaza visible, el mar liberó lo que contenía, las cosas enterradas surgieron, las luces y los sonidos rompieron el cielo nocturno. Ahora el agua misma, la fuente más básica de vida, cambió de carácter, recordándonos que la estabilidad puede ser volcada desde abajo, no siempre por la contaminación o la industria, sino por fuerzas largo tiempo ocultas bajo la superficie. En las Escrituras, el agua se asocia consistentemente con la vida, la purificación y la renovación, razón por la cual su transformación tiene un peso simbólico tan grande. Uno de los primeros signos de juicio descritos en la Biblia es el agua que se convierte en sangre. Cuando lo que sustenta la vida se convierte en un agente de muerte, el simbolismo no se trata de espectáculo sino de reversión, donde la fuente misma de la que dependen las personas ya no funciona como se esperaba. Un solo versículo captura esta gravedad, y el agua que estaba en el río se volvió sangre. Éxodo 7 y 21. El significado no se limita al pasado porque habla de un principio que resuena cada vez que los sistemas que dan vida se corrompen o se vuelven irreconocibles. Los ríos Apalaches no se volvieron rojos debido a ceremonias humanas o acciones deliberadas, sino porque la presión debajo de la tierra forzó el material antiguo a la superficie. Ese detalle importa porque se alinea con un tema más amplio que ya se está desarrollando. Lo que ha estado enterrado durante siglos está surgiendo rápidamente, ya sea en piedra, en criaturas marinas o ahora en el agua misma. La exposición se está acelerando, y los elementos en los que más confiamos se están comportando de maneras desconocidas. Cuando los peces mueren en masa y el agua se vuelve hostil, desafía una suposición básica sobre la resiliencia. La vida depende de que el agua siga siendo agua. Una vez que esa confianza se rompe, incluso temporalmente, revela cuán frágil es el equilibrio. Las inundaciones por sí solas destruyen estructuras, pero el agua envenenada o alterada ataca el fundamento mismo de la supervivencia, dejando menos opciones de recuperación. Es por eso que la imagen de un río rojo resuena tan profundamente. Incluso para aquellos que entienden la geología, confronta algo instintivo. Cuando el agua parece sangre, la mente no la interpreta como neutral, la lee como advertencia. A lo largo de la historia,
Las sociedades han prestado atención cuando los sistemas naturales invierten su papel porque tales inversiones señalan que procesos más profundos están en juego. La pregunta que surge de los Apalaches no es si los sedimentos ricos en hierro pueden teñir el agua, sino por qué tantos signos en diferentes sistemas están apareciendo dentro de la misma temporada. La Tierra colapsa silenciosamente. Los animales se mueven con urgencia. El cielo señala extrañamente. El agua se vuelve hostil. Cada evento por sí solo puede explicarse, pero juntos forman un patrón que se resiste a ser desestimado. Cuando el agua, la sustancia que sustenta la vida, se convierte en un portador de muerte, obliga a la reflexión más allá de la ciencia y hacia el significado. Pregunta, que permanece estable cuando incluso los elementos más fundamentales cambian de comportamiento. ¿Y si la humanidad está preparada para un mundo donde las suposiciones ya no se sostienen? Lo que estos eventos señalan no es confusión, sino convergencia. Porque cuando los signos aparecen a través de la Tierra, el mar, el cielo y la sociedad al mismo tiempo, la aleatoriedad se convierte en una explicación cada vez más frágil. Nada de lo que se ha desarrollado se mantiene solo. El silencio despojó la distracción. Los animales reaccionaron antes de que se pudiera nombrar el peligro. Las profundidades liberaron lo que habían ocultado durante mucho tiempo. Las raíces antiguas fallaron sin previo aviso. Las cosas enterradas surgieron en el momento adecuado. Un signo apareció en los cielos sin fuerza. Una nación reveló fracturas bajo su superficie. Juntos, forman un patrón que exige interpretación, no pánico. Las escrituras presentan consistentemente tales momentos como advertencias en lugar de conclusiones. Porque el juicio no llega sin aviso, y el cambio nunca se exige sin oportunidad. En los días de Noé, el diluvio no llegó de repente. A pesar de que se sintió repentino para los desprevenidos, las advertencias eran visibles. Se dio tiempo y la vida normal continuó lo suficiente como para que se afianzara la complacencia. El problema no fue la ignorancia, sino el descarte, porque la familiaridad hacía que la urgencia pareciera innecesaria. Ese patrón importa ahora porque la demora a menudo se confunde con la seguridad. La ausencia de consecuencias inmediatas crea la ilusión de que la advertencia puede ser ignorada indefinidamente. Sin embargo, las escrituras enmarcan la paciencia como misericordia en lugar de aprobación. El tiempo se extiende no para excusar la inacción sino para invitar a la respuesta. Cada signo que aún no escala elimina una excusa en lugar de una amenaza. La Biblia también hace una clara distinción entre conciencia y preparación. Observar no es lo mismo que esperar pasivamente, y el discernimiento no es lo mismo que la especulación. La conciencia conduce a la alineación, no al miedo. Implica examinar los cimientos en lugar de escanear los titulares y ajustar la dirección en lugar de predecir fechas. La preparación comienza internamente porque la preparación externa sin cambio interno nunca ha sido suficiente. Es por eso que los signos mismos permanecen medidos. No anuncian un fin, pero marcan un cambio. Las estaciones cambian antes de que lleguen los resultados, y las escrituras enfatizan reconocer la estación en lugar de calcular el momento. Quienes ignoran la estación a menudo descubren que el momento llega sin previo aviso, a pesar de que las señales estuvieron presentes todo el tiempo. Lo que hace que esta convergencia sea especialmente seria es que elimina la neutralidad. Cuando múltiples capas revelan debilidad a la vez, la oportunidad de permanecer indiferente se reduce. Las escrituras muestran repetidamente que la elección se vuelve más clara a medida que el tiempo se acorta. No porque las opciones desaparezcan, sino porque las consecuencias se vuelven más difíciles de ignorar. La advertencia final de la Biblia no es, ten miedo, sino prepárate. Y la preparación se define no por la acción impulsada por el miedo, sino por la integridad, la humildad y la obediencia. Se mide por lo que se mantiene cuando aumenta la presión, no por lo que parece estable en condiciones tranquilas. El fuego pone a prueba lo que se ha construido. El silencio mide lo que se ha ignorado. Y la exposición revela lo que ha estado oculto. Ninguno de estos signos requiere pánico, pero todos requieren honestidad. Preguntan si los cimientos se examinan o se asumen, si la verdad se sigue o se negocia, y si la conciencia conduce al cambio o a la demora. La diferencia entre esos resultados no es inteligencia o acceso a la información, sino la voluntad de responder mientras queda tiempo. La Biblia no promete que la advertencia continuará indefinidamente,
Promete que la advertencia será suficiente y que aquellos que la atiendan no serán tomados por sorpresa. El momento no necesita ser predicho para ser reconocido porque el reconocimiento depende de la atención, no del cálculo. Lo que vendrá no está definido aquí porque las Escrituras enfatizan la preparación sobre la revelación. Lo que importa ahora no es saber qué sucederá después, sino comprender lo que requiere este momento. Cuando los signos se alinean a través de la creación y la sociedad, no se dan para satisfacer la curiosidad sino para promover la corrección. Este no es un mensaje de desesperación, sino de responsabilidad. Pero la oportunidad no es permanente. La ventana está abierta, pero no es fija. Aquellos que asumen que siempre habrá tiempo a menudo descubren demasiado tarde que el tiempo fue el regalo. Las señales no declaran un final, pero declaran que la estación ha cambiado. Y aquellos que reconocen el cambio no se sorprenderán cuando comience el próximo capítulo.